Tenemos un contacto, una entrevista muy importante. Vamos a saludarlo a Federico Storani, militante del radicalismo, ex ministro del Interior y también ex diputado nacional. Federico, buen día. Héctor Ruiz te saluda. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto para mí. Bueno, estábamos analizando en el arranque del programa lo que entendemos es una tendencia que por un lado nació en el Ejecutivo y después se trasladó al Congreso, en el sentido de plantear el autoritarismo como expresión o medio de convivencia en la Argentina. ¿Coincide con ese análisis usted? Sí, para mí está en el ADN del gobierno y del modelo económico social que quiere imponer. No nos olvidemos que este gobierno se presentó como el cambio es un concepto neutro, puede ser positivo o negativo, en este caso es muy negativo, y además el cambio se asocia generalmente con lo nuevo, y esto no es nuevo, en realidad es la repetición de experiencias que ya fracasaron, palabra que no le gusta. Fracasó durante la dictadura militar con Martínez de Oz, fracasó posteriormente con Menem Cavallo y la convertibilidad, fracasó con el gobierno también de Mauricio Macri. La única diferencia sustancial que aparece en cuanto al modelo económico-social es que en esta oportunidad lo aplican por vía del shock, de manera brutal e inhumana. No olvidemos que comenzó con una devaluación del 120% el 12 de diciembre del año pasado y que esa brutal transferencia de ingresos no lo pagó ninguna casta, como se propagandizaba, sino que lo pagaron los sectores de ingresos fijos, muy particularmente los jubilados. Esto se perfeccionó con el decreto de necesidad de urgencia que está vigente desde el 29 de diciembre del año pasado, que es manifiestamente inconstitucional, y con la llamada ley bases. Para decirlo claramente, entonces, se está yendo de un estado de derecho a un estado de excepción creciente. O sea, su criterio, Milei, está fuera de la Constitución. Él señalaba permanentemente en campaña, ustedes lo habrán escuchado, también su ministra de Seguridad, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Bueno, vale la pena recordar, a cualquiera lo va a entender, que la primera ley, la ley fundamental, la norma fundamental que nos rige es la Constitución Nacional. Acá se está forzando y se está violando la Constitución Nacional de manera permanente. Esto es un hecho, no hace falta demostrarlo, ya está comprobado. El gobierno, por ejemplo, prorroga un presupuesto que le permite mantener una mayor discrecionalidad y eso viola el principio federal de nuestra Constitución de manera muy clara. De ese modo disciplina a las provincias. Por otro lado, utiliza el veto de manera constante para que una minoría muy intensa se imponga, y lo hace sobre temas tan sensibles como, por caso, la recomposición mínima de haberes jubilatorios, que fueron los que pagaron fundamentalmente el ajuste, o, por ejemplo, la posibilidad de financiamiento de la educación pública, en particular las universidades nacionales. Podríamos seguir la lista con la desatención en todo tipo de inversión en infraestructura, no solamente en obras viales, sino, por ejemplo, el manejo del fuego, que es una verdadera tragedia ambiental para la Argentina, porque tenemos en la práctica casi medio país incendiado, en la Patagonia y en provincias del litoral, como el caso de Corrientes. Entonces, está clarísimo, pero muy claro, que esto solo puede hacerse fuera del marco de la ley, con un estado de excepción creciente, con una discrecionalidad que está muy lejos de parecerse al Estado de Derecho democrático. Storani, Aldo Quiroga saluda, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está? Esto se hace también con un papel del Congreso bastante debilitado. Sin duda, yo creo que, mire, vamos a empezar un poquito atrás, usted tiene razón. Esto no pasó de casualidad.
en las administraciones anteriores, que fueron rotundos fracasos, le asfaltaron el camino a la llegada de esta experiencia, que insisto, no es nueva, es la reedición de otras experiencias, solo que esta vez lo hacen con la doctrina del shock, que tampoco es nueva, que ya fue teorizada por una colega de ustedes, Naomi Klein, que la estudió, canadiense, que para aplicar el shock, es necesario este tipo de políticas neoliberales. Para que las políticas neoliberales vayan, el shock es imprescindible, y produce en primera instancia el efecto de un acto de terrorismo, es decir, paraliza por miedo. Si ustedes observan en todas las encuestas hoy, la mayor preocupación es la pérdida del trabajo. Hay una parálisis por miedo, por perder el trabajo, por tener una mayor precarización del trabajo. Pero esto fue, por supuesto, asfaltado y continuó siendo así por una ausencia de una alternativa que genere una esperanza, y en particular por el papel del equilibrio, del control que tienen que ejercer los otros poderes del Estado, muy especialmente el Congreso de la Nación y la Justicia. Hay un elemento más muy reciente del 1 de febrero, que fue la marcha que en todo caso planteó la necesidad de recuperar el sistema democrático y que planteó también que cesen los ataques que están recibiendo distintos sectores de la sociedad, de expresiones minoritarias, pero integrantes de la sociedad argentina. ¿Cómo el sistema de partidos políticos argentinos puede llegar a interpretar y encauzar esa opinión masiva en el sentido de recuperar al sistema democrático como instrumento de convivencia? Bueno, eso es un muy buen punto, porque pasa desapercibido, pero en esencia, en lo más profundo, la democracia es sinónimo de pluralismo, de convivencia, de tolerancia. Eso es la democracia, son normas que lo que cultivan es la búsqueda de acuerdos, de diálogos, de consensos, de tratar de encontrar denominadores comunes para ir superando las situaciones, diría yo, litigiosas que se pueden ir presentando en la sociedad. Ustedes me hablaban al principio del autoritarismo. Bueno, el autoritarismo es lo contrario de eso, y la esencia democrática, por eso está bien la marcha cuando le puso también el aditamento de que, además de las reivindicaciones específicas de cada sector, era una marcha antifascista, antiautoritaria. ¿Por qué? Porque en realidad está claro que la lesión a los sectores específicos es muy evidente, es objetiva, pero la lesión al sistema en general es mucho más grave. Y desde mi punto de vista, los partidos políticos entonces lo que tienen que hacer, lo que deben hacer, es transitar el camino inverso, encontrar los denominadores comunes a partir de esas reivindicaciones específicas, pero unirlos a un proyecto general. Para decirlo en términos muy rápidos, es un modelo claramente neoliberal en lo económico, pero desde el punto de vista político podría ser catalogado como un fascismo posmoderno. Bien. Uno diría en todo caso que para que ocurran estas cosas los partidos se deben recuperar. ¿Cómo es posible recuperar a los partidos si en todo caso no es el caso exclusivo del radicalismo? También en el peronismo está pasando, y en otras, el PRO fundamentalmente también. Los dirigentes no tienen la coherencia de defensa de lo que representan históricamente esos partidos. ¿Cómo recuperar en formación política a gente que hoy está representando al partido, pero no sus ideales? También es bueno esta observación. Empecemos por el último partido que usted mencionó. En general esto es una tendencia de tipo global. Es mundial lo que está ocurriendo, pero esto corre ya por mi cuenta. En la repartija a nosotros nos tocó el peor. Este fenómeno de crecimiento de un planteo muy conservador, autoritario, de derecha, lo expresa, por ejemplo, la primera potencia del mundo, pero al menos en aquella administración de Donald Trump, tanto en su primera gestión como en esta segunda, aparece alguna característica de proteccionismo, ¿no?
por su disputa que tiene con la hegemonía mundial geopolítica, con la República Popular China, entre otras cosas. Esto es exactamente lo contrario. Yo creo que el proyecto que está en vigencia en Argentina es completamente anacrónico desde el punto de vista económico. Y lo que corresponde entonces es identificar esas reivindicaciones específicas, por ejemplo, la defensa medioambiental, pero unirla a un proyecto político general. Lo mismo ocurre con la planificación indicativa para favorecer pequeñas y medianas empresas que pueden ser las que generen un trabajo más activo, un empleo mucho más genuino, la posibilidad también de tener inversión en infraestructura. Se podrá decir que no existen recursos, pero los escasos recursos, saber utilizarlos correctamente. Lo que falta de la política, y por eso empiezo por el último partido, esta tendencia mundial, la derecha más radicalizada absorbe a la llamada derecha moderada. El PRO en la práctica ha perdido toda su base de sustentación. Los dirigentes se pasan uno a uno, pero es casi no necesario, porque en realidad ya la base ha sido absorbida por una derecha claramente mucho más radicalizada y conservadora. Es un fenómeno que no solamente ocurre en Argentina, ocurre en otros lugares del mundo. Pero los partidos con historia, con mayor arraigo, con mayor tradición, son los que tienen que dar la respuesta y encontrar esos denominadores comunes. Me refiero a lo que usted dice, que también están atravesados transversalmente, porque en el caso del radicalismo es palpable, por ejemplo, con Petri, con el llamado Grupo Malbec y muchos otros, pero también en el peronismo, con Scioli, con el menemismo, con los legisladores de Tucumán, de Catamarca, de Misiones, que votan todo lo que el gobierno les pide. Yo creo que el gobierno ha constituido el partido autoritario conservador y la gran ausencia es la fragmentación que hoy existe desde la oposición, que tiene que constituirse para equilibrar, para controlar y para generar una alternativa sobre la base de estas reivindicaciones atada a un proyecto de tipo nacional y con fuerte sensibilidad social. Storani, yo estaba pensando, comparto con usted este análisis, pero falta un otro actor político que es la sociedad. Usted hablaba del miedo, hablaba de la pérdida de trabajo, y creo que también hay que pensar en recuperar valores que son importantes para la sociedad, que es, por ejemplo, los valores democráticos, sostener la soberanía. Hay un montón de cuestiones, que el respeto a las minorías. Hay que trabajar mucho para que la sociedad realmente se comprometa, participe y encuentre los canales que son importantes a través de los partidos políticos, pero tiene que haber también una participación de la sociedad, y hoy parece que está ajena. Bueno, porque primero esto que decíamos de la parálisis por miedo, que obviamente es un hecho objetivo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a una mayor precarización, el miedo a quedar en una marginalidad, en no poder recuperarse. Pero también está aquello que nosotros considerábamos como los consensos democráticos básicos, que están puestos en cuestionamiento. Eso en parte por la falta de ejemplaridad y por la falta de eficiencia en responder a las demandas que la sociedad realiza. Las dos cosas le hicieron perder legitimidad a la política, que es lo que requiere ser recuperado. Para eso hay que hacer, por supuesto, un planteo muy fuerte, muy profundo, muy intenso, de debate y de identificar cuáles son esas reivindicaciones específicas para unirlas. A ver, está clarísimo que hay un ataque sobre las minorías, pero las propias minorías están dispersas y cada tanto reaccionan. Lo que no existe es un canal que pueda conducirlo desde el punto de vista de un proyecto general, y eso es necesariamente una expresión de tipo política que hoy está ausente en Argentina. Yo soy fuertemente partidario de hacer un contrapoder, porque esto es lo que el gobierno denomina batalla cultural, y en buena medida esa batalla cultural la ha ido imponiendo a través de los medios de comunicación hegemónicos en muchos casos, pero a través también de las plataformas digitales y todos los medios que son exponenciales y que han sustituido las formas tradicionales de participación. Yo creo que tiene que ser mucho más imaginativo
podríamos decir, los sectores con mayor sensibilidad social, para poder articular y dar una respuesta que genere una esperanza. Bien, estamos conversando con Federico Storani. Storani, yo le quiero hacer una última pregunta. Gran parte de la pérdida de la convocatoria de la clase política argentina estuvo manchada por actos que estaban relacionados con la corrupción. Y el Congreso termina debatiendo la semana pasada, y sigue por supuesto el tema, la cuestión de ficha limpia. Paralelamente a estos acontecimientos ocurre lo que ocurrió con el presidente de la Nación y esta motivación para meterse en el tema criptomonedas. ¿Qué queda limpio en la Argentina? Es la pregunta. Bueno, es como muy rápidamente lo mencioné, desde mi punto de vista la política cimenta su prestigio, la política en general me refiero, que es insustituible, sobre la base de dos pilares. El primero es la ejemplaridad, que ha estado ausente en las administraciones anteriores, eso es muy notable, y el segundo es la eficiencia en responder a las demandas que la sociedad realiza, que también ha estado ausente por falta de capacidad en las gestiones anteriores, y que ahora aparece con estas nuevas modalidades una colosal estafa, porque lo que ha ocurrido con el famoso tuit del presidente de la Nación es una estafa de 6 horas en tiempo real, que ha producido también una colosal estafa donde el presidente mismo es partícipe necesario de la maniobra, porque no hubiese tenido un efecto tan exponencial si una figura tan prominente como un primer magistrado no lo pone en su propia cuenta. Entonces hay miles y miles de estafados, pero también hay un pequeño grupo de beneficiados que produjo una maniobra de estafa donde el presidente es un partícipe necesario que debe ser, por supuesto, investigado y que tiene que pagar las consecuencias penales. De mi punto de vista, es penalmente responsable. Lo que pasa es que las modalidades de las estafas ahora son mucho más rápidas, mucho más eficientes, en el sentido más cruel de la palabra, y producen un efecto devastador. Todo esto también traduce una pérdida de credibilidad hacia el pueblo argentino. Por eso yo creo que hay que empezar con pequeñas pero grandes cosas, con la reivindicación, como ustedes deciden, de ciertos valores que vayan uniéndose unos a otros. Por ejemplo, está desterrada la palabra solidaridad. Sin embargo, el concepto de solidaridad es el que define la nación, la nación son los lazos más estrechos de solidaridad entre los miembros de una comunidad unidos con un proyecto común. Eso ha desaparecido para ser reemplazado por un individualismo exacerbado. Esa prédica, esa tarea docente, es una tarea que tienen que hacer los partidos políticos, que en este momento no se realiza. Federico, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un verdadero placer conversar con usted y seguramente lo vamos a seguir consultando porque entendemos que hay una camada de dirigentes históricos en la Argentina que tienen un rol que cumplir. Y ese rol está montado sobre una experiencia y sobre un camino a construir. Que tengas muy buen día. Bueno, muchísimas gracias y a disposición para cualquier otro momento. Muchas gracias.